Estimados estudiantes, un saludo cordial. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con el tema de vectores. En este caso vamos a estudiar dos leyes que son muy importantes, la ley de los cosenos y la ley de los senos. Ambos, al parecer, son iguales según los gráficos, pero tienen sus propias características. Se los utiliza generalmente en el método del triángulo, es decir, cuando estemos formando triángulos, como estamos viendo en el gráfico, o cuando hagamos el método del paralelogramo, que me va a dar la resultante máxima y la resultante mínima. Sí, en ambos casos lo vamos a utilizar. Ahora, nos vamos a ir con la ley de los senos. ¿Qué establece la ley de los senos? Sirve para sacar de la resultante, ¿sí? Todo respecto a una resultante. Esta sería la ley de los cosenos. A ver, anotamos la ley de los cosenos. ¿Cómo viene? Sí, nos dice que vamos a hallar la resultante, entonces pone la resultante va a ser igual a ¿qué? A la raíz, ¿sí? Como tengo dos vectores, tengo el vector A y el vector B, entonces voy a poner A al cuadrado más B al cuadrado. Ambos vectores debo elevarlos al cuadrado, eso es lo que me dice. Y acá hay una pequeña diferencia que vamos a notar respecto a su cartilla. En este caso vamos a utilizarlo nosotros con signo positivo. ¿Para qué? Para que en los cálculos no tengamos que utilizar ángulos complementarios, ¿sí? Simplemente directamente lo ponemos el ángulo que nos dicta, ¿sí? Para eso es que vamos a ponerle signo positivo. Luego debemos multiplicar por el doble del primero por el segundo multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Sí? Todo eso es lo que voy a trabajar. ¿Sí? Y cerramos la raíz. Este es el teorema de los cosenos. Entonces, esta formulita, no se olviden, y además que estamos poniendo acá el signo, ¿sí? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Ahora me dirán, pero nuestras cartillas está con signo negativo. Sí, es correcto, está bien, no es que esté mal. Pero, ¿en qué consiste esto? El signo positivo y el signo negativo. En que nosotros acá, digamos, nos dan 35, acá yo voy a anotar los 35 grados. En cambio, para que utilice con signo negativo, debo calcular la diferencia entre 180 menos 35 grados. Y ese es el ángulo que debo anotar. En otras palabras, tengo que realizar un cálculo aparte, pero directamente nosotros lo vamos a hacer con signo positivo. Eso sería respecto a la ley de los cosenos. Por favor, no se vayan a olvidar, se utiliza cuando veamos dos vectores. ¿Sí? Puede ser un vector hacia arriba y otro así. Entonces, en ese caso, fíjense, tengo dos vectores que van a tener una resultante. ¿Sí? Se utiliza en un sistema de dos vectores. Bueno, pasamos a la ley de los senos. ¿Sí? ¿Qué establece la ley de los senos? Se aplica para calcular también el resultante. ¿En qué consiste? En que nosotros debemos identificar el vector y su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto? El que está al frente. Fíjense, acá dice resultante y tita está al frente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a anotar resultante sobre su opuesto. Su opuesto sería seno de tita. Esa sería la ley de los senos, ¿sí? Porque son opuestos, ¿sí? A ver, si quiero hacer del vector A, el rojo es el vector A. Entonces voy a poner A y su opuesto de A. Su opuesto de A será alfa. Entonces voy a poner seno de alfa. Tengo acá B. Fíjense, tengo B. Entonces, este es el vector B. Y su opuesto será beta. Entonces voy a poner B sobre seno de beta. ¿Listo? Esta es lo que se conoce como la ley de los senos. Ahora me dirán, pero en nuestras cartillas tenemos de diferente manera. Fíjense, es lo mismo. Simplemente que está al revés. Fíjense, el resultante está con seno de tita, aquí también tenemos lo mismo. A está con seno de alfa, tenemos lo mismo. Y B está con seno de beta y tenemos lo mismo. Ambos son la ley de los senos. Simplemente está invertido. ¿Cuándo vamos a aplicar esto? Cuando tengamos un sistema de dos vectores también. Cuando tengamos un vector, puede ser izquierda, derecha, puede ser un vector arriba o abajo, o que formen un
un ángulo no recto, ¿no? Diferente de 90 grados. En esos casos lo vamos a aplicar. ¿Sí? Ambos se conocen como la ley de los cosenos y la ley de los senos. Bueno, acá tenemos un pequeño ejercicio para empezar la aplicación de estos. Fíjense, acá tengo dos vectores. Les había dicho que vamos a aplicar cuando tengamos dos vectores. Uno y dos vectores. Dos vectores que tengan un ángulo mayor o menor de 90 grados. Correcto. Fíjense, tengo 34 grados. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Ahora me dirán, pero acá tengo 35 newtons y tengo acá 40 newtons. Son unidades de fuerza ambos. Pero ¿cómo voy a dibujar eso yo en mi cuaderno? Para que yo pueda dibujar newtons, ¿sí? Debo utilizar escala. ¿Por qué utilizo escala? Porque nuestras escuadras, nuestras reglas no tienen graduación en newtons, tienen graduación en centímetros. Entonces, para eso yo debo elegir una escala. Una escala es aquella que me va a permitir volver los newtons a centímetros. ¿Sí? Yo debo elegir. Por ejemplo, fíjense, acá tengo F1. A ver, lo vamos a hacer del color que es. Acá tengo F1, es de color azul, es igual a 35 newtons, dice. Y tenemos F2. F2 que va a ser 40 newtons. ¿Sí? Listo, fíjense. Ahí tenemos dos escalas, que es dos vectores. Pero ¿cómo lo voy a volver a centímetros? Para eso voy a utilizar escala. Puedo decir que un centímetro, fíjense, son cantidades relativamente pequeñas. Entonces puedo decir que un centímetro sea 10 newtons. ¿Sí? Es decir, un centímetro va a equivaler, es equivalente a 10 newtons. ¿Sí? Facilito. Entonces, si un centímetro vale 10 newtons, entonces 40 newtons, ¿cuántos centímetros tendrá? ¿Sí? Si 10 tiene 1, entonces 40 va a tener 4. ¿Sí? 4 centímetros. ¿Qué es lo que he hecho? Directamente estoy dividiendo entre 10, entre la escala que me he puesto, entre ese debo dividir. 40 entre 10 a 4. Lo mismo voy a trabajar con la de 35 newtons. 35 entre 10 sería 3. De 30 sería 3 centímetros. Y aquí 0,5 sería 3,5 centímetros. En otras palabras, estoy dividiendo 35 también entre 10. Estoy dividiendo y de ahí es que me sale las dos medidas. Ahora sí puedo dibujar, puedo dibujar en mi hojita. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a dibujar? A ver, vamos a empezar del vector rojo. ¿Sí? Del vector rojo, por favor, no se van a olvidar. El vector rojo es el que nos va a mandar para que nosotros podamos hacer los gráficos. Ustedes, con la ayuda de su reglita, de su escuadrita, lo van a hacer la gráfica. ¿Sí? Fíjense, acá tengo yo mi escuadra. Acá, entonces voy a empezar del vector rojo. Ahí sí. Es el que nos va a mandar porque no tiene ángulo aparentemente. Fíjense, no tiene ningún ángulo, está rectita. Entonces trato de ubicar mi regla lo más rectito que se pueda. Y empiezo. Fíjense acá, donde dice 0, ahí ubico mi lápiz. Y trazamos hasta los 4. Listo. Ya estaría trazado. Ya he trazado. Entonces ya tengo dibujado el primer vector. Luego me dice ángulo de 34 grados. Fíjense acá el ángulo, 34 grados. Entonces agarro mi transportador. ¿Sí? Agarro mi transportador y lo voy a llevar a mi vector. ¿Listo? Hacemos coincidir el inicio. Rotamos un poquito. Tiene que quedar cabalito con el vector que estoy graficando. Y ya está. Ahora me dice 34 grados. Sería 30, 34. Me hago una marquita ahí. Fíjense, acá me he hecho la marquita. Sí, 34 grados. Listo. Una vez que ya tengo eso, lo retiro mi transportador y voy a trabajar con la reglita. La reglita entonces me va a ayudar a hacer el siguiente vector. Calculamos más o menos lo más
cabalito que se pueda. Listo. Y tiene que medir 3.5. Entonces le damos una medida de 3.5. Hasta ahí. Listo. Una vez que ya tengo mis gráficos, ¿sí? Entonces ya he terminado de dibujar ambos vectores. Listo. Ahora, el ángulo, hemos dicho que va a ser 34 grados y es el ángulo que le hemos medido. Ahora, una vez que tengo eso, debo sacar las proyecciones para resolver este ejercicio que me dice realice la suma de los siguientes vectores y encuentre su ángulo. Dice. En otras palabras, tengo que hacer la resultante. Bueno, con la ayuda de la escuadrita, entonces lo voy a ubicar cabalito en el vector rojo. Y lo mismo debemos hacer con todos los demás. Fíjense, lo ubicamos ahí biencito. ¿Sí? Y el transportador también nos va a ayudar. Ahora, si no tienen su transportador, puede ayudarles una de las escuadras o la regla. Listo. Fíjense, acomodo cabalito. Entre un transportador y la regla estoy acomodando de esa manera. ¿Para qué? Para que esta escuadra, este transportador en este caso, se quede quietito, es decir, con la mano debo agarrarla y con la mano izquierda la agarro si son los derechos, entonces, y con la otra mano vamos a deslizar la escuadra hasta que toque el sentido, es decir, la flechita azul. Cuando toca eso, hacemos una línea segmentada. En este caso yo no voy a hacer segmentada porque no me permite, ¿no? Voy a hacer una línea de color verde. Listo. Eso es lo que voy a hacer. ¿Se dan cuenta? Simplemente estoy sacando una proyección. De esto estoy transportando hasta acá con ayuda de la escuadra. Lo mismo voy a trabajar con el otro vector. Acomodamos cabalito, fíjense, y el transportador tendrá que ir a su ladito. En este caso, ahí. ¿Para qué? Para que me ayude a mover la escuadra y no se me desubique. Listo. Como estamos viendo, tenemos ahí y trazamos lo mismo. Rectito, bajamos la escuadra, bajamos hasta la puntita del vector rojo. Ya me pasé, cuando estamos en la puntita, ahí. Y este va a ser el otro vector. Simplemente agarramos y trazamos una línea hasta que se corten. Fíjense, en la intersección de ambos. ¿Sí? Y listo. Ya estaría casi terminado esto. Pero no lo llevé la línea también. Algo pasó, pero tiene que volverse donde está. Listo. Fíjense, ahí estamos, en la intersección. ¿Sí? Como nos estamos dando cuenta, es relativamente sencillo. Y la resultante viene a ser el que esté en este punto con este punto. Es decir, vamos a unir ambos puntos. ¿Sí? Entonces agarro y trazo una línea, un vector en ese sentido. ¿Sí? Dibujamos su sentido y este ya sería el vector resultante. Ahora yo puedo saber si voy a hacer bien o voy a hacer mal. ¿Cómo? Con ayuda de mi transportador, con ayuda de mi reglita o de una escuadra, lo voy a medir. ¿Cuánto estará midiendo este? Si hemos hecho bien el dibujito, nuestro resultante tiene que medir 7,2 centímetros. ¿Ven? Ahí lo ubicamos 5, 6, 7, 7.2. Es decir, mi resultante medirá gráficamente 7.2 centímetros. Ahora, me dirán, pero tal vez me pregunten en Newton. Sí, pueden preguntarle en Newton. Lo único que tienen que hacer es multiplicar por los 10 Newton. Para hacer de newtons a centímetros dividimos y para hacer de centímetros a newtons multiplicamos. Entonces multiplicamos por 10 newtons y me va a salir a 72 newtons. ¿Sí? Ese es el resultado. Ahora yo debo comprobar si he hecho bien esto. ¿Qué tal si he hecho todo pero está mal? Entonces, ¿cómo voy a comprobar?
Voy a comprobar con la formulita de la resultante que les había dicho. Entonces anotamos, resultante es igual a qué les había dicho. Como tengo dos vectores, tengo F1 y tengo F2. Entonces ambos deben participar. Por ejemplo, acá vendrá F1. F1 al cuadrado, ¿sí? Más, acá voy a ponerle, más F2 también al cuadrado, ¿sí? Entonces acá va a estar más, habíamos dicho que vamos a utilizar el signo positivo para que utilicemos el ángulo directamente. El doble, tiene que ser el doble, 2 del primer vector, del F1 por el vector 2, que sería F2 por el coseno del ángulo. Todo esto debe estar entre raíces, ¿sí? Listo, esa es la formulita. Ahora sí, reemplazamos datos. En esta oportunidad, solo en esta oportunidad lo voy a hacer en centímetros, porque después debemos hacerlo en newtons, pero al fin y al cabo nos da lo mismo. Mediante nuestra escala lo multiplicamos y nos tiene que salir bien. ¿Para qué voy a hacer en centímetros? Para ver si he hecho bien mi dibujo. Si he hecho bien el dibujo, entonces tiene que salir 7,2 centímetros. A ver, realizamos entonces la operación. Resultante va a ser igual a la raíz. En algunas calculadoras deben abrir dos paréntesis, en algunas solamente una. Entonces será 3.5 al cuadrado más el vector 2 vale 4. 4 al cuadrado. Perdón, las unidades son centímetros y acá también son centímetros. Más el doble ¿de quién? Del vector 1. 2 por 3.5 por 4 centímetros multiplicado por el coseno del ángulo, y el ángulo es 34 grados. Todo eso debe estar entre raíz. Ahora me dirán, ¿y en la calculadora cómo voy a hacer? Correcto, es una buena pregunta. En la calculadora abrimos dos paréntesis, en algunas solamente una. Es decir, cada una tiene que estar entre paréntesis, y donde dice 2, ahí debo abrir y debo cerrar dos paréntesis. Entonces, ¿cómo voy a anotar yo en mi calculadorita? A ver, les voy a dictar y al mismo tiempo yo voy a hacer mi calculadora. Lo primero que vamos a hacer es abrir raíz. Dos paréntesis. En algunas máquinas, cuando ustedes apretan raíz, se les abre ya un paréntesis. Entonces solo haría falta un paréntesis. 3.5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ahora me dirán 4 por 4, 16. Ay, qué fácil, el profe no sabe. No, simplemente les estoy enseñando el manejo. En esta oportunidad lo voy a poner así, pero cuando ustedes ya hagan los cálculos ya pueden ponerlo directamente. Es ya, depende de cada uno de ustedes. Sí, hay operaciones tan sencillas que no merecen hacerse en calculadora, pero como estamos dando el manejo de la calculadora, entonces les voy a enseñar. Entonces anotamos, como dice acá, raíz, ¿sí? Paréntesis, dos paréntesis, 3.5 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más el doble, dice. Pero fíjense, antes del doble existe un paréntesis rojo. Entonces anotamos el paréntesis. 2 por 3.5 por 4, nos dice, por coseno. Ustedes cuando aprieten coseno en sus calculadoras les va a aparecer ya con paréntesis. Les va a aparecer así, cos y paréntesis. Ahí anotan 34 y cierran dos paréntesis. Con eso tenemos. ¿Sí? Anotamos entonces 34 y cerramos dos paréntesis. Y el resultado nos sale resultante 7.17 centímetros, que redondeado más o menos me va a dar 7,2 centímetros. Lo que significa que he hecho bien, porque mi resultante medía 7,2 y según los cálculos saco 7,2. En ese caso estaríamos hablando de un ejercicio bien hecho. Sí, esa es la operación para resolver este tipo de ejercicios.